Mi nombre es Charipara y el día de hoy te voy a acompañar en el debate que será realizado en las clases de Ciencias Sociales. Este debate consiste en el libre desarrollo de tu personalidad. Además, también nos basamos en el artículo 16 que nos dice lo siguiente. El artículo 16 nos dice que todas las personas tienen el libre derecho del desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones de las que normalmente se le imponen en el derecho de los demás y el orden jurídico.
comenzando por José González, Francia Durán y Daniel Manrique. Las personas que están en contra, que es José Navarro y Álvaro Ortega. Con ustedes, Chari Parada, moderadora. Los temas que dimos a tratar fue el colegio, el cual está involucrado con el corte del cabello, los tatuajes, el color del pelo pintado, los piercing y la vestimenta. En el segundo lugar nos encontramos con las preferencias sexuales, en el lado tercero nos encontramos con el derecho a escoger el estado civil, en cuarto está ubicado el culto, como quinto está la libertad de elegir nuestro propio destino y futuro, en el cual está involucrado la carrera, el deporte, la familia, entre muchísimas otras opciones, y en el lado 6 están las agrupaciones, que es el grupo social en el que queremos pertenecer. Por último, pero no menos importante, está la decisión para construir o destruir su propia vida sin intromisiones. A continuación presentaremos el reporte de dicho debate con los representantes del equipo, cada uno exponiendo sus intervenciones e ideas sobre el tema. Muchas gracias. En este momento vamos a empezar con el debate y empezamos con la pregunta de ¿qué opina usted sobre el libre desarrollo de la personalidad y por qué decide ponerse a favor o en contra? Bueno, en mi opinión, este derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho que está marcado en nuestra sociedad. Sin embargo, pues hay diferentes reglas, situaciones y casos en el que este no es un derecho primordial, debido a que diferentes reglas se le deben estipular, al igual que diferentes normas. Yo estoy en contra debido a que hoy en día muchas de las personas utilizan este derecho con el fin de como una excusa para poder degradar diferentes instituciones que están establecidas hace mucho tiempo y que tienen sus reglas ya previamente establecidas. Además, pues estas instituciones y normas hacen que nuestra sociedad pueda convivir en paz y que seamos una civilización ordenada. Cada ser humano desde su primer latido tiene que crecer con la idea de formar su vida autónomamente, de tener el libre albedrío buscando la potestad de cada uno de los individuos, para así ser capaces de formar un modelo de vida apropiado, acorde a sus intereses, ante todo respetando los derechos de los demás individuos. Esto es precisamente lo que nos permite el derecho a la libre expresión de la personalidad, ser personas que puedan decidir sobre su vida y que puedan vivir sin las ataduras de una sociedad. Ante todo, cabe resaltar, respetando los derechos de las demás personas y la Constitución de Colombia. Lo único que puede detener al individuo de formar su propia vida con sus intereses es el mismo con sus pensamientos. Yo estoy a favor, porque siento que la creación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y su implementación en la Constitución Política de Colombia fue muy oportuna para la época donde vivimos, porque es cuando la globalización nos está inundando y consigo trae más desarrollo económico y cultural, lo que implica la variedad de pensamientos y personalidades de otras personas. Esta globalización nos brinda mayor variedad en la creación de nuestra personalidad, sin límites, por los estereotipos arraigados de nuestros padres o abuelos o otras personas que quieran forjar nuestra personalidad a su gusto y por ende la están destruyendo. Y con este artículo 16 se está protegiendo el desarrollo de la personalidad de cada individuo. El artículo 16, acerca del libre desarrollo de la personalidad, no es solo un artículo cualquiera de la Constitución Política, es un derecho fundamental de todas las personas. Es difícil creer como una persona se le está negando el hecho de ser ella misma y se le está rechazando por ello solo porque otra persona no le gusta, no lo acepta y piensa diferente, pero lamentablemente es una realidad aquí en Colombia y en la sociedad que vivimos. Todos tenemos el derecho a ser como somos y a como queremos ser, sea que esto siga la moda o no, sea que esto siga las costumbres familiares o las tradiciones de la iglesia o no. Debemos escoger de acuerdo a nuestros intereses y a nuestros gustos cómo queremos que nuestra vida y nuestra personalidad se desarrolle, sin importar las opiniones de los demás y sin que nadie nos lo imponga por obligación. Por eso, somos 100% libres de escoger nuestros gustos, el que hacer o el que no hacer, el que creer o el que no creer. Por eso pienso que es primordial que cada persona desarrolle su personalidad como ella quiera y el tiempo que ésta desee. Claro, respetando el mismo derecho de las demás personas y claro, aceptando que todos tenemos opiniones diferentes. Por eso hoy me encuentro a favor del artículo 16 acerca del libre desarrollo de la personalidad.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente por los integrantes, se realizan una serie de preguntas que fueron sacadas por diferentes situaciones vividas en Colombia y por favor cada persona mantenga su postura dicha anteriormente y citar para que su pensamiento tenga más validez. Comencemos con una pregunta de Estado Civil. Un juez decimocivil de Cartagena rechazó la solicitud de matrimonio civil de dos mujeres. No puedo casar a dicha pareja del mismo sexo, porque ello contraria a mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, dice en su sentencia el juez Ramiro Flores Torres, quien manifiesta además, cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero primero agradar a mi Señor Dios Todopoderoso. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿en qué argumento se basaría para estar a favor o en contra de la opinión del juez? Tenga en cuenta que este caso debe estar argumentado con un artículo de Colombia. En mi opinión, el juez tiene la razón. Yo diría que en este caso el juez tiene la libertad de conciencia. Él no puede llegar a hacer algo que esté en contra de sus principios y efectivamente hay muchos derechos. Los derechos de las mujeres que desean casarse son unos, pero también el derecho del juez que tiene que validar esa unión es necesario tenerlo presente. No podríamos nosotros, por el hecho de favorecer la unión de las mujeres, desfavorecer a las otras personas que intervienen en este caso. La razón que da el juez es válida desde el punto de vista que él como persona íntegra, con valores y principios, él tiene sus creencias individuales, que son respetables. No se puede llegar a juzgar. Si una persona considera que lo que hace no está bien, porque tiene unos principios morales que lo condicionan, pues no lo hace, no lo hagan, está bien. De esa manera, ella tendría que buscar otro juez y el juez no estaría obligado. Así deba impartir justicia, pero en este caso, cuando se imparte justicia, no, en este caso, en esta unión civil de las dos mujeres, si el juez tiene objeción de conciencia, es válida perfectamente y no hay ninguna obligación por parte de él para hacer algo que esté en contra de sus principios y valores morales. Muchas gracias. Antes de juzgar a aquel juez debemos tener en cuenta cuáles son las prioridades de vida en el ser humano, cómo lo puede llegar a ser su criterio religioso o su criterio en sociedad, y depende de él a cuál le da mayor importancia. Como en este caso, el juez notoriamente le dará prioridad a su criterio religioso, pero este tema de criterios no pasa de ser netamente de opinión, que respecto a una constitución política no tiene mayor alguno. Por eso el juez no debería negarse a la solicitud de estas dos mujeres, ya que el artículo 16 las acobija diciendo: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones de las que le imponen los derechos de las demás, y el orden jurídico. Entonces, este juez, siendo una autoridad del gobierno, estaría vulnerando su derecho a las dos mujeres, que en la Constitución colombiana las acoge diciendo: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y el trato de las autoridades, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, nación o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces ellas no pueden ser discriminadas o no se les puede negar esa solicitud. Bueno, José, pero es que debemos tener en cuenta que asimismo el derecho al libre desarrollo de la personalidad hace que el juez pueda opinar y pueda tener sus propias creencias, debido a que éstas están ligadas a su desarrollo personal. Por lo tanto, en la decisión de casar o no casar a las mujeres, pues debe estar ligado a su pensamiento también, debido a que él debe regirse por las creencias que él tiene, y si piensa que éstas van mayor de la ley humana, pues hay que respetar. Y para entender un poco más este caso del juez y para entender lo que piensa, debemos tener en cuenta lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad. Dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico 20:13.
bueno, si observamos esta cita bíblica, entendemos más por qué él dice esto y por qué tiene como ese miedo y ese rechazo hacia las mujeres. Es prácticamente por su religión, por lo tanto debemos dejarlo que él tenga sus creencias, y si este es el caso en el que él no decide casar a las mujeres por sus creencias, pues debemos dejar que ellas pues busquen otro juez en la zona y no obliguen a este a hacer algo a lo que no está dispuesto. Antes de incluir o acobijar este derecho del artículo 16 hacia el juez, debemos tener en cuenta que en las circunstancias que él se encuentra, como que es un funcionario del Estado, entonces él conoce la sentencia SU 214/16, con la cual la Corte Constitucional aprobó en el 2016 el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Dicho lo anteriormente mencionado, el pensamiento del juez, de acuerdo a su personalidad, no sería válido, porque estaría en contra de una ley, lo cual le quitaría validez a su pensamiento de no casarlas, y entonces este solo quedaría sostenido por el gusto o la opinión del juez, que respecto a la Constitución no tiene un valor mayor. Y sí estaría violando el artículo 16, que es muy importante. Por ende, no tiene los argumentos suficientes para negarse a esta solicitud que le proponen las dos mujeres de casarse. Ahora bien, si anulamos el pensamiento del juez, también estaremos anulando el pensamiento de las mujeres, porque debemos tener en cuenta algo, y es que el artículo 16 no recae para algunos, sino que recae para todos. Basándonos en eso, si al juez no se le respeta el desarrollo personal, se le está violando ese derecho. Y además, el gobierno está teniendo mayor aceptación por parte de la homosexualidad, dejando al juez sin ningún tipo de derecho. Bueno, Álvaro, como sabemos, el juez pertenece a la trama judicial. Su labor es hacer cumplir las leyes y hacer respetar los derechos de las personas. En el artículo 230 de la Constitución Política nos dice: los jueces en sus provincias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios de la actividad judicial. En ese caso, el juez es libre de pensar lo que él quiera, ya que está en su derecho, pero al negar la petición de las dos mujeres de tratarse de manera legal y civil, no solo está ignorando una sentencia aprobada por la Corte Constitucional en el 2016, la sentencia SU 214/16, sino que también está discriminando de cierta manera homofóbica a las dos mujeres. Como sabemos, pues todos somos iguales ante la ley sin importar la sexualidad. El juez no debe rechazar a las dos mujeres, ya que el rechazarlas las está perjudicando. Anteriormente mencioné el artículo 16, y en el artículo 16 dice: sin más limitaciones que las que imponen los derechos de las demás y el orden jurídico. Pues el artículo 16 a favor del juez pues tampoco tendría mucho sentido, ya que también está perjudicando a las mujeres al no darles el matrimonio. El juez pues no está obligado a aceptar a la comunidad LGBT, ya que su religión no lo deja, pero su labor es trazarla siempre y cuando todo sea de manera legal. Yo le tengo una pregunta, José. Si usted fuera una de las dos mujeres, ¿se sentiría discriminada al ser rechazada por el juez solo por su sexualidad? Bueno, Manrique, en relación a esta pregunta que se me hace, si yo fuera esa mujer, pues claramente me sentiría discriminada por las decisiones del juez, pero entendería que así como yo tengo libertad de escoger mi sexualidad, él también tiene libertad de escoger en qué creer, debido a que sus creencias van ligadas a su desarrollo personal. Además, tengo que tener en cuenta que pues él es libre de hacer lo que desea, al igual que yo soy libre de escoger mi sexualidad. Bueno, en cuanto a la Constitución, debemos tener en cuenta que sí, claramente él está arraigado a una Constitución porque tiene un cargo público. Sin embargo, estaríamos cayendo en la discriminación, debido a que estaríamos diciendo que simplemente por esas creencias que él tiene no tiene derecho a ocupar un cargo público. Entonces pues estaríamos discriminando a esas personas que tienen creencias religiosas muy arraigadas a su personalidad. Entonces pues esto es un punto a tener en cuenta también. El día de hoy estamos con Andrea Pinzón y nos va a decir qué opina respecto al joven de 17 años que no se deja entrar en la institución porque usa el uniforme femenino. Pues la verdad, la libre personalidad se debe respetar independientemente de si es trans, si es gay, si es heterosexual. Yo estoy de acuerdo de que los colegios deben ir a la vanguardia como se está educando y como se está desarrollando la libre personalidad de los jóvenes de hoy en día. No podemos seguir con la misma retro de que tiene que ser hombre, mujer. Son nuevas tendencias que se están desarrollando.
por lo tanto uno debe aceptar tal como son. Muchas gracias por la participación de los integrantes. Ahora no olvidemos que todas las opiniones son válidas y que el pensamiento de cada persona forma parte de este pequeño tema por el cual estamos debatiendo, y es el libre desarrollo de la personalidad. Usted como oyente, ¿qué haría si le pasara el siguiente caso de un joven que tan solo tiene 17 años y por el hecho de ser trans se le niega el ingreso a la institución? No olvidemos aclarar que este caso ya entra entre los temas sexualidad y colegio. Se presenta el caso de Kim Zuraga, una joven de 17 años, estudiante de 9º grado de bachillerato de un colegio público de Medellín, a quien le fue negado el ingreso a la institución porque pretendía utilizar el uniforme femenino y no el pantalón y la camisa para los hombres. La joven pronunció al respecto: "Yo aspiro que todas las transexuales de Colombia puedan ir a estudiar, puedan desarrollar su libre personalidad y puedan sentirse aceptadas en sus colegios". ¿Qué opina sobre este caso? ¿Cree que se viola el derecho a la personalidad teniendo en cuenta que son reglas institucionales? Bueno, pues esas suelen ser situaciones que pasan diariamente y la mayoría de ellas pues no tienen la repercusión que se merecen. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que todas las personas tienen el derecho y la libertad de identificarse sexualmente como quieran, como prefieren, como se sientan más cómodos. El colegio es una institución pública y le está negando el derecho al estudio gratuito dado por el gobierno. En mi opinión, la joven nadie debería estar obligada a tomar un género o un sexo en específico solo para ser aceptado en el colegio y poder estudiar. El colegio mejor debería respetar las diferencias sexuales y enseñarles a sus estudiantes de que no importa las diferencias, ya sean sexuales, étnicas, raciales, todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales ante la ley y ante los ojos de la sociedad. Como ven, pues es una persona transgénero, a lo cual no es un tabú en los tiempos de hoy en día. Es un joven que a los ojos de la sociedad es una mujer y él prefiere identificarse como una mujer. El colegio pues debería hacer lo mismo, pues el negarle usar la falda, que es el uniforme de mujer, es negarle el derecho a escoger su sexualidad, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, es discriminarlo y negarle el derecho fundamental del estudio, lo cual es clave para el futuro de las generaciones y de los jóvenes. Bueno, pues el artículo 16 dice: todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Como sabemos, pues la joven no le está haciendo daño a nadie, solo se quiere que el colegio la identifique como una mujer y es usando un uniforme de mujer. Esta joven está protegida y está representada por el artículo 16 y está siendo castigada injustamente por el colegio. Bueno, en este caso vemos que el joven está en una institución, por lo tanto debe arraigarse a las normas ya establecidas por el colegio. Y es que si trata de pasar por encima de estas normas, lo que estaría haciendo es degradando la imagen y degradando la institución. Entonces, además de esto, pues esto daría paso para que diferentes jóvenes pues cojan la excusa de sus derechos para poder hacer lo que ellos quieren en la institución. Y no podemos permitir esto. Pues además de que los jóvenes hicieran lo que quisieran, esto degradaría la imagen del colegio y haría que las relaciones entre los mismos jóvenes se afectaran, pues sus acciones y sus decisiones estarían apoyadas por unos derechos que prácticamente son codicias de ellos mismos y deseos que ellos tienen de hacer lo que quieren. Y esto mismo es lo que nos resalta la Constitución de 1994. La Corte estima pertinente observar que, si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta que la culminación de sus estudios, de allí no se puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir el incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante ha establecido con la institución en que se forma, representan abuso del derecho en cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al colegio alcanzar sus fines propios. En el momento que la institución le negó la entrada a este joven, le está violando el derecho a una educación, a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana. Es cierto que los colegios tienen que tener unas normas, un manual de convivencia, pero así como los estudiantes tienen que hacer valer esas normas, de la misma manera el colegio debe respetar la libre expresión de cada alumnado. Así que esas normas deben ser acordes
apropiadas para que a ningún estudiante se le viole su libre personalidad. Y de esta igual manera, el alumnado tiene que hacer valer y respetar el manual de convivencia de cada institución, pero que tampoco les impida a ellos expresarse como ellos quieran. Así, para cada uno que quiera ser ingresado a cualquier institución, tenga la fe y entre con la armonía, la seguridad de que le van a respetar cualquier derecho y ninguno de estos van a ser violados. Sí, pero debemos tener en cuenta que existen unas normas o unas reglas dentro del colegio, y a esto se le denomina manual de convivencia. Como su nombre lo dice, el manual de convivencia lo que permite a las personas es convivir en paz y armonía, siguiendo las reglas que pues esta impone, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el artículo 16 nos hace respetar nuestro derecho al libre desarrollo personal, pero esto lo hace fuera de otras reglas impuestas, ¿sí? En un colegio, el manual de convivencia es principal. Y si el manual de convivencia no viola el derecho al libre desarrollo personal, por ejemplo, si en el manual de convivencia dice que tal persona no puede llevar piercings o las personas no pueden tener pelo largo, pues hay que hacer caso a ese manual de convivencia. ¿Por qué? Porque como tal no está violando el derecho al libre desarrollo personal, porque es que estas reglas están impuestas dentro del colegio, ¿sí? Algo que está prácticamente afuera del artículo 16. Si el joven transgénero no sigue el manual de convivencia, o bueno, digamos que en el manual de convivencia del joven transgénero dice que los hombres tienen que llevar el uniforme de hombres y las mujeres tienen que llevar el uniforme de mujeres, pues el joven transgénero debería respetar esta regla. Porque, ¿qué pasa si no la respeta? Pues muy bien, el joven tiene el derecho a irse a otro colegio. Pero si en otros colegios esta regla sigue siendo impuesta, pues él se tiene que adaptar a ese manual de convivencia o a esa regla que le impone, ¿sí? El colegio, a la institución a la que pretenda estudiar, ¿sí? O a la que estudie. Y cito una cosa, y es la siguiente: el manual de convivencia contiene los derechos y deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa, fija las normas mínimas para una sana convivencia y establece procedimientos pedagógicos. Muchas gracias por la participación de los integrantes. Es importante aclarar que al momento de defender el libre desarrollo de la personalidad no se pretende pasar por encima de las normas institucionales. Al contrario, lo ideal sería poder llegar a un acuerdo en el cual se respeten las dos. Y aquí es donde queremos entrar en el siguiente ejemplo, el cual no se pone en duda tanto el Código Institucional como la decisión de la Corte Constitucional. El presidente Iván Duque se refirió la mañana de este viernes a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar 2 artículos del Código de Policía, aprobado durante el gobierno anterior, que, según el alto tribunal, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, dando vía libre al consumo de drogas y bebidas alcohólicas en espacio público. Dicha determinación fue rechazada por el primer mandatario, quien, contrariando la decisión de la Corte, afirmó que aplicaría el decreto que él mismo sacó al inicio de su gobierno y que permite a las autoridades decomisar las dosis mínimas. ¿Qué opina acerca de este caso? ¿Debería permitirse el libre consumo de drogas y bebidas alcohólicas en espacios públicos? El libre consumo de drogas en espacios públicos no debería estar permitido. ¿Por qué? Porque este consumo en las diferentes personas puede llegar a afectar a las personas, familias e incluso niños y adolescentes que se encuentren en las zonas en las que está ocurriendo esta acción. Debemos tener en cuenta que el alcohol y las drogas pues son sustancias que hacen que la persona no esté totalmente consciente cuando realiza una acción, y esto puede hacer que se afecten las diferentes familias. El Centro de Rehabilitación y Desintoxicación de Barcelona afirmó que todas las drogas de abuso directa o indirectamente atacan el sistema de gratificación del cerebro, inundando el circuito con dopamina. Bueno, la dopamina es un neurotransmisor que regula las emociones, la cognición, la motivación y los sentimientos de placer en la persona. Por lo tanto, pues estos sentimientos quedarían alterados por cierto tiempo, y en este tiempo es que se puede llegar a afectar a las diferentes personas porque no se está consciente de
de las diferentes acciones que se realizan. Pero José, antes de que usted me afirme que las drogas siempre alteran al individuo, debemos tener en cuenta que ya esto ha sido anteriormente estudiado y se llegó ya a una conclusión, que fue con la dosis mínima, que hace que las personas puedan consumir sustancias sin hacer gran daño a su cuerpo y mucho menos morir. Por eso sería una solución para permitir que las personas puedan consumir sus sustancias y además sin hacer daño a nadie por el estado mental que le podría producir estar en sobredosis. A esto se le suma que dentro del Código de Policía ya se contemplan sanciones ante los posibles, pero no necesarios casos de comportamientos generados por el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Esto quiere decir que ya hay normas que intervienen ante un posible comportamiento contrario a la convivencia de otras personas, que pretende proteger la tranquilidad de terceros. Con estos argumentos es suficiente para no vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de aquel hombre consumidor. Si hablamos de los daños que estas acciones pueden causar sobre las demás personas, debemos tener en cuenta a los niños, que se verían seriamente afectados, no solo por las acciones que cometan estas personas, sino por la influencia que pueden llegar a transmitirles. Supongamos que un niño va caminando por la calle, ¿sí? No, por un parque, y ve a una persona fumando o consumiendo drogas o alcohol. El niño va a sentir curiosidad y va a querer probar estas cosas que para él son nuevas, ¿sí? Además, si al niño en la familia los padres no le han mostrado los peligros o los riesgos que trae consigo consumir drogas, beber alcohol o fumar, pues hay una alta posibilidad de que el niño se arriesgue a caer en un alcoholismo o en una drogadicción, que como sabemos es con lo que muchas familias luchan actualmente. Y no nos podemos arriesgar de que este proceso que los padres están haciendo con los niños, ¿sí? Se vea afectado solamente porque se pueda consumir drogas en espacios públicos. Bueno, antes de responsabilizar a las personas que consumen este tipo de sustancias de que son un mal ejemplo para los niños, pues esto no es del todo cierto y están siendo pues juzgados de mala manera. La mayoría de las personas que consumen este tipo de sustancias en espacios públicos pues son ajenos a los niños a su alrededor. Las personas que deberían hacerse cargo y responsables de los niños pues son sus familiares, sus padres, pues desde pequeños le deben inculcar los valores al niño y él dependerá pues de cómo lo criaron, si hacerlo o no cuando sea grande. Dudo mucho de que un niño, al solo ver una persona consumiendo este tipo de sustancias, pues lo vaya a repetir, si sus padres le dijeron desde pequeño que eso estaba mal y pues le podía hacer daño a su salud. Además, no en todos los espacios públicos pues hay niños, pues es lógico que la persona que consume este tipo de sustancias pues prefiere hacerlo en un lugar más apartado, ya que en ese lugar sería menos juzgado que hacerlo en un parque donde hay mucha gente. Además les están negando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas que quieren consumir este tipo de sustancias, ya que quieren generalizar y convertir las drogas como si fuera algo súper malo, como si fuera un tabú, cuando en realidad no es así. Si fuera algo tan malo, si fuera algo tan mal ejemplo, pues igual serían las groserías y el alcohol para los niños. Sería de igual manera, pues los niños al verlo, pues es como si también lo fueran a hacer, cuando no es cierto. Todo depende de cómo crearon al niño y de cómo le inculcaron los valores de hacerlo o no. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que los parques son entornos sociales donde se encuentran mayormente instituciones alrededor. Por lo tanto, se encuentran diferentes jóvenes y niños que se pueden ver afectados por el libre consumo de drogas en espacios públicos. Y es que no podemos permitir esto, porque los derechos de los niños en este caso primarían por los derechos de las personas que simplemente quieren beber o fumar en espacios públicos. Y es que para entender la realidad de lo que pasa en los parques, pues debemos ver lo que nos dice el mandatario de la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba. En muchos lugares del territorio llegan los jíbaros y se ubican cerca de entornos escolares o en los parques para incluir a nuestros hijos a que entren en el camino de las drogas. Y es que el artículo 44 de los derechos sociales, económicos y culturales de la Constitución nos expresa básicamente eso, que los derechos de los niños prevalecen sobre todos los derechos de los demás. Entonces no podemos hacer que por una simple conducta de estas, pues los derechos de los niños se vean rebajados por los derechos de las personas que quieren hacer esto. Entonces debemos tener en cuenta esto. Con el aporte del mandatario de la escuela,
volvemos otra vez a caer en el error de la generalización, porque estamos diciendo de que todos los consumidores de drogas son jíbaros, y no, esto no es cierto. Solo son unos pocos. Los demás son consumidores naturales. Y al igual que todos los lugares públicos están rodeados de colegios, lo que también está mal porque restringe legítimamente el uso común del espacio público por una simple suposición y por una generalización. Hay zonas verdes, hay vías, hay parques sin presencia de niños donde sí se pueden consumir drogas sin afectarlos. A esto se le suma que dentro del código de policía ya se contemplan sanciones para posibles comportamientos generados por el consumo del alcohol y sustancias psicoactivas. Por eso se debe replantear esa idea de prohibir el consumo de drogas en lugares públicos, ya que se estaría violando otra vez el artículo 16. Y aprovechando el tema de la decisión que tomó nuestro presidente Iván Duque, no está de más recordar la importancia de saber lo que está pasando en nuestro país, la importancia de argumentar nuestros pensamientos y el evaluar hasta los más pequeños casos. Y esto es justo lo que vamos a hacer a continuación con nuestro siguiente ejemplo, que cabe aclarar que es del tema libertad de nuestro propio destino. Irse de la casa, tener relaciones precoces, consumir drogas, tener un tatuaje, un piercing, ¿es libre desarrollo de la personalidad? Díganme qué opinan ustedes y por favor no se les olvide argumentar sus respuestas. Cada individuo forma su vida a partir de sus propios intereses, creencias, ideologías, siempre y cuando respetando los derechos de los demás. Teniendo esto en cuenta de la Constitución de Colombia, mi respuesta es totalmente a favor a mi compañera, ya que sí, para el individuo hacer dichas cosas está bien con su moral, con sus principios, y si la Constitución de Colombia dice que cada ser humano tiene el derecho a la libre expresión de personalidad, entonces no hay nada malo en esto, ya que si para aquellos individuos, para aquellos seres humanos, está bien hacer estos actos porque son acordes a sus principios, no hay nada que criticar, porque es que la Constitución de Colombia lo está respaldando. El libre desarrollo de la personalidad va en conjunto con todo eso, en cómo el individuo quiere verse, quiere expresarse y quiere desarrollarse en cuestión de pensamiento. Ahora bien, ¿existe algo como que vaya en contra de la personalidad o que se imponga de la personalidad? Pues sí, las reglas que se imponen en el manual de convivencia, que está por encima del artículo 16, que si usted va a un colegio y hay un manual de convivencia, usted lo tiene que seguir. En muchas ocasiones, y un ejemplo muy grande es que si usted va a un colegio, el manual de convivencia acá siempre le pide a usted que que no se pueda peluquear de tal manera, que tenga que vestir con uniforme, que no se pueda colocar piercing, que no se pueda hacer tatuajes, en fin, muchas cosas que le prohíben en su libre desarrollo de la personalidad. Pero esto no se hace con una mala intención, esto se hace con la intención de que las personas den una buena presentación a la institución, al colegio, al lugar donde trabajan. ¿Por qué? Porque es que muchas veces afuera las personas pues se fijan en esos pequeños detalles, ¿sí? En si esa persona está bien vestida, ¿sí? Si tiene un buen porte. Entonces esa presentación, entonces si esa persona lleva una mala presentación, pues van a por así decirlo, a juzgar en donde trabaja o en donde estudia, y eso pues no le beneficia ni al colegio o a la empresa donde trabaja. ¿Qué es lo que pasa con los piercing y los tatuajes? Una persona se coloca un piercing o un tatuaje, pero es que debemos tener en cuenta que hay menores de edad, y los menores de edad pueden copiarle a esa persona y va a querer hacer lo que esa persona hizo, ¿sí? Pero en muchas ocasiones hacerse piercing o hacerse tatuajes daña la salud de la persona, y ¿quién tiene que responder? Pues la familia, ¿sí? Y estamos hablando de que cuando uno se desarrolla personalmente y daña y le afecta ese desarrollo personal a la sociedad o a su familia o a quien tenga alrededor, pues como tal no está aplicando bien el desarrollo personal, ¿sí? Porque está causando daños. Teniendo en cuenta ahora las relaciones sexuales, aquí pues se incrementa muchísimo los daños, ¿sí? Una muchacha al quedar embarazada a una edad temprana es un problema muy grande, ¿sí? Porque debemos tener en cuenta aquí que
casi siempre en su mayoría son los padres los que responden por el bebé que ya va a esperar, ¿sí? O, por ejemplo, si una persona queda embarazada de edad temprana, pues casi siempre lo hace con un joven, ¿sí? Y esa persona o ese joven no tiene un trabajo, un sustento fijo. Ahora bien, según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tener relaciones sexuales a temprana edad está mal, debido a infecciones de transmisión sexual y un embarazo precoz. Y estos son algunos de los resultados. O sea, hay un montón de cosas más que pueden llegar a pasar. Además, expertos sanitarios afirman que una adolescente no se encuentra preparada para ser madre. Y aquí pues están en lo cierto, ¿sí? Una adolescente no tiene como tal esa idea de cómo ser madre, porque está en una etapa de vivir ella la vida, ¿sí? No de dar vida a otra persona, ¿sí? Y de enseñarle cómo vivir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y entonces aquí es ya cuando entramos en que si el libre desarrollo de la personalidad, el hecho de darle libertad a esa persona, ¿sí? Entonces, no, que yo quiero tener relaciones sexuales a edad temprana, ¿sí? No vemos las consecuencias que esto trae a las demás personas y debemos tener en cuenta que cuando nosotros desarrollamos nuestra personalidad debemos no hacerle daño o no causarle daño a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? O que si afecte, pues nos afecte a nosotros y no a los demás. Muchas gracias por la participación de los integrantes. Según lo mencionado anteriormente, tomamos en cuenta la pequeña diferencia entre libertad y libertinaje. Esto se debe a una pequeña línea que hay justo cuando se habla del desarrollo de la personalidad, y aquí es donde queremos entrar a debatir qué es mejor, si el exceso de libertad o la minoría de ella. Vamos a hablar en el siguiente ejemplo sobre decisiones para construir o destruir su propia vida sin intromisiones. A causa de que, por estar forjando y puliendo el desarrollo personal, se está adquiriendo o destruyendo dicha personalidad. Bueno, yo creo que esta pregunta no es tan a favor o en contra, no es tan de postura. Yo pienso que nuestra personalidad se forja en el momento de la adolescencia y cuando empezamos a madurar. En ese momento, pues por ende es bastante débil, ya que nos encontramos en un ámbito social bastante crítico o hasta se podría llamar bulinista. La mayoría de las personas pues caemos en la moda y por ende queremos encajar en la sociedad. En ese momento estás cambiando tu verdadera forma de ser o como querías que sea tu proyecto de vida, a una donde todos te acepten y todos te gusten como supuestamente eres. Cambias la forma de ver las cosas, ahora haces cosas diferentes, cambias la forma de vestir, de comportarse y de hablar y de expresarse. Ahora ves el doble sentido a todas las cosas, ahora haces cosas que pensabas que eso podría perjudicar tu vida o la de tu familia o que eso podría dañar tu futuro. En ese momento debes esforzarte para mantener tu verdadera postura, tu verdadera forma y personalidad, a una donde veas más a futuro, sin el miedo a qué dirán o a cómo reaccionarán. Aunque en mi opinión nunca tenemos una personalidad fija, en ese momento, en esa época, pues es bastante débil y tenemos que encontrar el valor de mostrarnos tal y como somos y no como la sociedad quiere vernos. La personalidad es algo indefinido y es algo que cambia y varía, ¿sí? Lo vamos viendo al transcurrir nuestra vida y lo vamos viendo en las demás personas también, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que realmente se pierde, por así decirlo, son los valores. El hecho de faltar al respeto, el hecho de ser desobediente ante las reglas que nos imponen, ¿sí? Lo vemos en los colegios. Muchas personas no hacen caso al manual de convivencia o no quieren seguir las normas que hay en el manual de convivencia. Encajar en la sociedad es un riesgo muy alto, porque es lo que pasa es que nos da mucha libertad a la hora de desarrollar esa personalidad, ¿sí? Entonces muchas personas comienzan a tener dudas sobre sí mismos, sobre cómo se ven, sobre cómo se sienten, ¿sí? Entonces ahí ya van como perdiendo la valoración sobre ellos como ser, ¿sí? Como personas. Hoy en día muchas personas son víctimas del cambio al transcurrir los años, siendo que actualmente hay mucha influencia en nosotros por parte de la sociedad. Por ejemplo, si usted quiere ropa, usted quiere ropa
yo que sé, usted quiere hacerse tal peinado o piensa de tal manera, casi siempre se da porque usted lo ve en los demás y usted quiere seguir lo que ven los demás. Entonces usted no desarrolla su propio pensamiento, no se desarrolla, usted no se desarrolla personalmente, sino que usted lo hace guiándose por otros, ¿sí? Usted no crea sus propios pensamientos, sus propias formas de vestirse, sus propias formas de peinarse, ¿sí? Dependemos ya de lo que los demás hagan. En pocas palabras, el desarrollo personal se va destruyendo poco a poco y se lo estamos viendo, y es por culpa de la sociedad y lo que nos ha impuesto a medida que va transcurriendo los años. ¿Por qué? Porque es que el individuo no es capaz de tener autonomía sobre sí mismo, ¿sí? Vemos que depende mucho sobre lo que los demás digan, sobre lo que los demás sienten, ¿sí? Y pues ahí vamos perdiendo el libre desarrollo de la personalidad como nosotros en realidad queremos que sea. Todas nuestras experiencias se funden en nuestra personalidad y todo lo que nos ha pasado es un ingrediente más, de Malcolm Little. La personalidad es un cúmulo interrumpido de gestos exitosos. El tipo de libertad más importante es el de ser lo que realmente eres. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Uno no puede ser libre si no conecta consigo mismo y consigue su propio camino. Sé tú e intenta ser feliz, pero sobre todo sé tú, de Charles Chaplin. Si quieres construir tu personalidad, no lo hagas de una manera extraordinaria, solo procede como un ser humano. Mohamed Rishad Zaki.